Argentina respecto a una enfermedad que en muchos otros sitios del continente es vivida como relativamente infrecuente, pero vamos a tratar de mostrar nuestros datos y hasta debatir en una oportunidad final sobre realmente su verdadera prevalencia. Los objetivos que me planteé en esta charla son describir algunos conceptos epidemiológicos actuales y analizar lo que entendemos sobre una explosión epidemiológica con respecto a esta enfermedad. Hay una vieja epidemiología que identificaba a la enfermedad celíaca a un trastorno típico de la infancia, con una baja incidencia global y casi exclusiva de áreas donde hay poblaciones caucásicas y con otras zonas absolutamente donde la enfermedad celíaca era desconocida, por ejemplo en Oriente. Y podemos hablar de una nueva epidemiología en la cual hay una alteración que afecta a niños y adultos, aproximadamente al 1% de la población, una prevalencia significativa, ¿verdad? Y con un origen predominantemente caucásico de aquellos que lo padecen. También hay poblaciones de diferentes etnias que están demostrando que esto sucede. Entonces, se la está reconociendo actualmente como una patología mucho más frecuente de lo que antes se sospechaba. Entonces, hablamos que un trastorno que ya sabemos que también afecta a adultos, predominantemente a mujeres, y con un mayor pico de incidencia hacia la edad media de la vida, como vemos en esos gráficos con las barras en rojo, particularmente entre los 30, 40 o 50 años. Y esta prevalencia que ha cambiado en este tiempo, desde la década del 70 hasta la actualidad, en la cual podemos hablar de una prevalencia promedio del 1%. Cuando nos referimos al origen que se consideraba o patrimonio del continente europeo, es que las primeras referencias y las mayores cantidades de publicaciones surgían de países como Irlanda, Inglaterra, Alemania, Italia, con elevadas prevalencias. Vemos que no es solo una cuestión de Europa, como tenemos ahí con ese 1%, sino que en Estados Unidos es una situación que ahora se la reconoce como prevalente. De hecho, en un estudio de Alessio Fasano, que ahora veremos, tenemos un estudio multicéntrico, se ha demostrado que tiene una prevalencia en individuos asintomáticos sin riesgo, similar a la que se encontraba en Europa, sin hablar de aquellos individuos como allí figuran, que son familiares de primero y segundo grado, que son sintomáticos. Hay un particular caso de una aldea en un área del África subsahariana, que son los saharauis, en la cual hay una enorme prevalencia. Ese es un estudio de Catassi, es un italiano que trabaja también en Maryland con Alessio Fasano, y en el cual encuentran una prevalencia singularmente elevada, particularmente en chicos, 5.6% en niños de esta etnia. Y es gente que consume gluten de una manera excesiva, tiene muchas uniones con cosanguinidad y se encontró una elevada prevalencia de un antígeno de histocompatibilidad predisponente a la enfermedad celíaca. En áreas que también eran insospechadas, como Turquía o Irán, también se muestra lo mismo. México exhibe una elevada prevalencia en algunos de sus papers, en algunas de sus publicaciones, pero sin llegar a esta, que son pacientes que no tuvieron biopsia para comprobar. Podemos hablar de una prevalencia de 1 en 200 en este estudio de 400 pacientes de una población hospitalaria. Cuando llegamos ya más hacia el continente, en Brasil, podemos ver distintos niveles de prevalencia en Brasilia, con diferentes estudios que marcan prevalencias diversas. En Recife, 1 en 119, en Curitiba, 1 en 417,
San Pablo 1 en 273. En promedio, digamos que se encuentran en el 1% que les mencionaba, y podemos decir que la variabilidad de la prevalencia, más allá de la heterogeneidad étnica de factores genéticos, sin duda hay factores ambientales que tienen que ver con el consumo de cereales, y también en estos hay variables metodológicas que no vienen al caso especificar. Pero veamos que en el área donde la prevalencia se halló muy baja, el consumo de trigo es muy bajo, en Brasilia con 23 kilogramos persona por año. En Curitiba tenemos 1,417 con un consumo mucho mayor de 61 kilogramos por persona por año. En Argentina, la única experiencia que tenemos publicada ya hace varios años por nuestro grupo es en un contexto de pacientes que, al menos en Argentina, deben realizarse un examen prenupcial antes de casarse, por el tema de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Entonces, son pacientes sin riesgo, más allá del riesgo de casarse, digamos, y en el cual encontramos que una prevalencia de 1 en 167. En conclusión de lo dicho hasta aquí, es una patología de elevada prevalencia universal, aún en Latinoamérica. Si bien inicialmente se habla de una enfermedad casi privativa de poblaciones caucásicas, hoy están apareciendo publicaciones de todos lados del planeta, y hay un fuerte aumento en la última década. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer en estos próximos minutos es analizar algunas de esas causas del aumento de su prevalencia. ¿Por qué se produce esto que podemos llamar explosión epidemiológica? Y lo que podemos decir es que hay significativos cambios y que diferentes estudios dan cuenta de este incremento. Y podemos mencionar en Estados Unidos nuevamente por Alessio Fasano, en el seguimiento de una población en los últimos 25 años del siglo pasado, y en que se vio una duplicación cada 15 años hasta alcanzar el actual valor cercano al 1%. Este es el paper en el cual se habla de esta prevalencia que con un incremento de 5 veces en este periodo que vamos a mencionar, que pasamos de 1 en 502 hacia los años 70, 1 en 209 hacia los 90 y 1 en 105 al inicio de este milenio, con prevalencias entonces que llegan desde el 0,21 hasta acercarse al 1% actual. Y ahora sí, para ir definiendo un poco el tema, ¿hay un incremento de los diagnósticos clínicos o hay un verdadero aumento de la prevalencia? A favor del aumento de los diagnósticos clínicos es que los médicos estamos aprendiendo más sobre la heterogeneidad clínica que tienen las diferentes variables clínicas, los análisis de anticuerpos tienen cada vez mayor poder, la endoscopía nos ayuda muchísimo, y hay nuevos conceptos anatomopatológicos, patólogos cada vez más expertos en el área. Los estudios epidemiológicos cada vez se diseñan con mejor calidad. Los programas de vigilancia, particularmente en poblaciones de riesgo, son mejores. Hay un conocimiento de la población académica, médica y aún de la comunidad aún mayor, con un mayor alerta de médicos y pacientes. Pero si vamos a considerar que hay un verdadero aumento de la prevalencia, podemos decir que la respuesta es afirmativa y que entre los factores implicados, más allá de lo que podría ser la invariabilidad en verdad de la genética, enseguida vamos a hablar de qué sucede con los antígenos, que es la gliadina, o sea, el anoxa. Sin duda, variables significativas tienen que ver con la lactancia o no lactancia, el tiempo de introducción del gluten, 6 meses, 9 meses, 12 meses, precoz, etc. Y algo que se habló también esta mañana, la característica diferencial de la microbiota y lo que se llama la hipótesis de la higiene, en la cual en sociedades más desarrolladas se está viendo un mayor compromiso de enfermedades autoinmunes. Esto daría para mucho más allá de los minutos que me restan, pero sí quiero detenerme
un poquito en lo que es la noxa, en la gliadina. Y acá en este caso podemos decir que el gluten y nuestros cereales han cambiado en el tiempo. El gluten, como ustedes saben, podemos responsabilizarlo de aquello rico que nos gusta de la panificación, que es la consistencia elástica y esponjosa de los productos panificados. De ahí que lo extrañan tanto aquellos que tienen que hacer la dieta sin gluten, ¿no? Son estas propiedades de la panificación que dan elasticidad, viscosidad y valor nutricional. Ahora bien, el gluten cambió en calidad. Hoy los cereales tienen un mayor contenido de gluten por hibridación y modificación genética y cambió en su cantidad. El consumo de gluten ha aumentado exponencialmente en todo el mundo. En términos de su calidad, podemos decir que en los últimos 2000 años esto ha cambiado profundamente y que el gluten de ser 0 en el trigo hoy está en un 50%. Digamos que esto es una situación que podemos considerar que el trigo en verdad es una introducción relativamente reciente en nuestra dieta, en los últimos 10.000 años, y su producción actualmente se ha quintuplicado y hay cambios sustanciales en su composición genética y en el contenido del gluten, porque el gluten actual, el trigo actual, surge del cruce de distintos tipos de trigo y tiene una gran complejidad en su genoma, con más de 150.000 genes. Pero más importante todavía aún es entender que hay un incremento cultural y también socioeconómico en el consumo. Y esto puede observarse en esta gráfica del incremento del consumo de harina de trigo en Estados Unidos, y también podemos verlo en esta gráfica del consumo en el África subsahariana, fundamentalmente a partir que es mucha gente que se nutre por alimentos que le llegan a partir de fondos humanitarios que contienen muchísimos trigo, muchos cereales. Entonces hay cambios culturales y económicos, hay una globalización nutricional, las dietas occidentales son muy ricas en cereales y de hecho en Oriente son un sinónimo casi de estatus económico, estas nuevas dietas occidentales. Y la ayuda humanitaria, como les comenté, es también algo significativo porque los países subdesarrollados y las áreas geográficas en conflicto reciben sin duda alimentos ricos en gluten al por mayor. Y para ilustrar en estos últimos minutos un poco esta situación, quiero comentarles esta publicación que nuestro grupo acaba está más que en prensa, está saliendo este mes en un Canadian Journal of Gastroenterology, en la cual intentamos ver qué sucedía con esto de las poblaciones amerindias, las poblaciones que tienen etnias diferentes a las caucásicas, porque en verdad desde Argentina tenemos una prevalencia y andamos por todo el continente deambulando con la enfermedad celíaca a cuestas. En general se nos responde que en muchos lugares donde hay más componente amerindio o poblaciones de color, esto no sucede. Entonces decidimos ir a ver qué pasaba en una población toba nativa del noreste de nuestro país. El estudio se habla de la prevalencia insospechada de condiciones predisponentes de la enfermedad celíaca en una comunidad amerindia toba de Argentina, donde estudiamos cuánto gluten consumían y su predisposición genética y ver si tenían marcadores de autoinmunidad. Como les comentaba, esta población indígena toba son unos 60.000 habitantes que viven en una condición de extrema pobreza, con una baja expectativa de vida por sus condiciones socioeconómicas, sanitarias y educacionales. Se encuentran en el norte, en el área norte, de nuestro país, aquí en este sector, y aquí estamos identificando la provincia del Chaco, donde ellos están allí, en un área selvática que tiene un nombre muy sugestivo, se llama el Impenetrable, es un área absolutamente única en toda esa región, pero desafortunadamente ellos viven de esta manera, y es allí donde fue nuestra gente a hacer este trabajo de campo. Y también ellos, como mencionaba, en los últimos años han cambiado de su propia cosecha a recibir ayuda humanitaria gubernamental.
Hasta el momento no había estudios que hayan explorado las condiciones predisponentes a la enfermedad celíaca en esta comunidad, y ese fue nuestro objetivo. Evaluar si ellos tienen una predisposición genética para la enfermedad, ver si tenían marcadores de autoinmunidad relacionados a la enfermedad celíaca y ver qué consumo de gluten tenían. Entonces, estos individuos fueron estudiados entre marzo y noviembre de 2013, 143 de ellos con la edad promedio que allí figura y fundamentalmente una paridad entre hombres y mujeres, 79 a 64. Entonces, en este área lo que se estudió, un interrogatorio de frecuencia de consumo y un recordatorio alimentario de las últimas 48 horas a cargo de una nutricionista experta que viajó a este sitio, y el consumo de gluten que fue estimado por una fórmula convencional. Este es el trabajo de campo que se hizo. Y la predisposición genética simplemente se les extrajo sangre y ese ADN fue estudiado para HLA de Q2, de Q8. Y como marcadores de autoinmunidad utilizamos aquellos que usamos habitualmente en pacientes que sospechamos enfermedad celíaca, que son antitransglutaminasa IgA, y un marcador que es el ADGP-TTG Screen, que es una combinación de antipéptidos de amidados de gliadina con antitransglutaminasa. En aquellos casos que fue positivo, fuimos aquel que tiene una sensibilidad de especificidad cercana al 100%, que es el antiendomicial. Y en términos de resultados, vemos que el consumo de gluten fue enorme a partir de esta ayuda humanitaria que les comenté. Esto después lo vamos a comparar con lo que es y encontramos una población que no estaba desnutrida, sino todo lo contrario, con un índice de masa corporal relativamente elevado a partir de esta dieta propuesta por el gobierno de una manera humanitaria. En términos de la prevalencia total de los marcadores genéticos en el total de los individuos, vemos que la mitad de ellos tenían positividad para los mismos, que cuando en verdad vemos que en la población general, una cuarta parte de la población general no toba, presenta positividad para este patrón genético. Ahora, cuando vamos al HLA de Q2, de Q8, sorprendentemente encontramos que básicamente el gen preponderante es el HLA de Q8, a diferencia de lo que sucede con la población caucásica, en que habitualmente es de Q2, ¿sí? Y entonces, aquí lo que tenemos, en este gráfico que no voy a detenerme mayormente, son los 12 pacientes que tuvieron finalmente marcadores de autoinmunidad, ¿sí?, que sugerían la posibilidad de ser una enfermedad celíaca, y en ellos el tipeo genético, así como el consumo de gluten elevado en los mismos, ¿sí? Para intentar resumir nuestros hallazgos, encontramos una población que consumía más del doble de la recomendación diaria de las guías argentinas de nutrición a partir de esta ayuda humanitaria que les comenté. Encontramos una población en la cual pensábamos que íbamos a encontrar una baja prevalencia de un patrón genético para enfermedad celíaca y encontramos a la mitad de ellos con un patrón genético, si bien no el habitual que encontramos en la población urbana de nuestras ciudades en Argentina y también en el mundo, tenían una predisposición genética, ¿sí? Y de hecho, entonces, casi el 9% presentaban marcadores de autoinmunidad de enfermedad celíaca positiva, pero con anticuerpo antiendomicial encontramos solo a 2 que podemos presumir que son celíacos. Por cuestiones culturales y económicas fue imposible realizar la biopsia para confirmar que ellos son celíacos, pero tiene una altísima sospecha de que lo son. En conclusión, podemos decir que la prevalencia de marcadores de autoinmunidad en esta comunidad sería elevada, y de hecho al menos 2 individuos cumplieron con los criterios etiológicos y genéticos de enfermedad celíaca. Esta población presenta de esta manera un riesgo significativo a partir de factores genéticos y ambientales, por lo que hablamos del consumo de gluten.
La predisposición genética es observada a partir de un alelo que codifica el antígeno DQ8, a diferencia del DQ2, que en general codifican las poblaciones urbanas que al menos nosotros estudiamos. Y el análisis dietario vuelve a confirmar un aumento, un elevado consumo de gluten, que es lo que está sucediendo con todas estas poblaciones marginadas en el mundo. Como mensaje finalmente para llevar a casa, recordemos entonces que la prevalencia es elevada, que ha experimentado un singular incremento en las últimas décadas, y esto puede ser que sea por este mayor diagnóstico clínico a partir de situaciones como esta, como la de esta conferencia y este congreso tan interesante que han organizado, y que nuevamente agradezco la invitación, en el cual todos ustedes van llevando cada vez un mensaje mayor de que la enfermedad celíaca existe, pero también hay en verdad un incremento real de la prevalencia que obedecería a causas aún parcialmente conocidas. En el segmento de la mañana ya me permití realizar esta invitación para un simposio panamericano de enfermedad celíaca que vamos a hacer en noviembre próximo en Buenos Aires, y con esto me despido agradeciéndole mucho la atención prestada.